Muchas cosas pasan aquí en mi consultorio. ¿Cuánta gente ha venido buscando un consejo o un apoyo profesional? Pero cuando encuentran la palabra de Dios, grandes cosas pasan. Yo soy Araceli Flores, soy psicóloga y esto es En el Diván con Jesús. Bienvenidos nuevamente al Diván aquí con Jesús. Y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante que nos está haciendo Nadia. Nadia, vamos a escuchar tu pregunta. Hola, mi pregunta sería, ¿por qué las personas nos da o nos suele dar miedo de acudir con un psicólogo a pedir ayuda si es tan importante? Gracias, Nadia. Gracias por hacernos esa pregunta, porque efectivamente es una pregunta muy interesante. Efectivamente, como tú comentas, a muchas personas realmente representa una verdadera dificultad para ellos el pedir ayuda. Entonces, vamos a platicar, si te parece bien, de esto. Pedir ayuda, ¿por qué en realidad cuesta tanto trabajo? Pero lo más importante, Nadia, ¿qué te parece si platicamos algunos puntos para saber qué podemos saber hacer al respecto? Entonces, tenemos que entender que desde que nosotros nacemos, obviamente necesitamos ayuda. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos a necesitar ayuda para comer, para dormir, para alimentarnos, para aprender. Y a medida que crecemos, nos gusta ir haciendo cosas por nosotros mismos. Esto nos hace sentir bien, nos hace sentir validados, porque nos hace sentir capaces. Pero en muchas ocasiones las situaciones son más favorables con ayuda de los demás y los problemas se vuelven de manera más efectiva, obviamente, o se resuelven de manera más efectiva si pedimos ayuda. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos, lo tenemos que reconocer, porque en muchas ocasiones nosotros carecemos de recursos para esto. Por eso es por lo que debemos de aprender a consultar a otras personas para ahorrarnos inclusive tiempo y también energía. Sin embargo, existen muchas personas para las que pedir ayuda supone un sobreesfuerzo y esto es muy agotador. Incluso ellos acaban todas las alternativas antes de pedir ayuda o incluso prefieren errar y hacer algo mal antes de solicitarlo. Por supuesto, de los errores todos aprendemos, así ya lo sabemos, pero para las personas que tienen esta dificultad de pedir ayuda, no suele tener la moraleja de pedir ayuda la próxima vez, sino de un montón de creencias como no me esforcé lo suficiente, no planifiqué bien, tendría que haber sido esto bueno para que pudiera ocurrir. ¿Qué quiere decir esto, Nadia? Que para las personas que les cuesta trabajo pedir ayuda, este tipo de pensamientos vienen de continuo a su mente y prefieren no solicitar la ayuda, pero constantemente están lidiando con este tipo de pensamientos. Esto, por supuesto, les va a generar por consecuencia niveles elevados de estrés emocional, pero también de estrés mental, ¿sí? Entonces, no es exactamente que estas personas no tengan esta capacidad, sino en realidad ellos creen que no pueden hacerlo o también pueden creer que no tienen derecho a hacerlo. Fíjate, tienden a confundir el pedir ayuda como una debilidad. Y no es muchas veces por una decisión consciente, sino porque en algún momento así lo pudieron haber aprendido. Entonces, Nadia, ¿por qué creemos que no podemos pedir ayuda? Te quiero mencionar algunos factores. El número uno, te quiero mencionar la infancia. En esta etapa de la vida es bien importante cómo nosotros aprendimos a depender de nuestro seno familiar, pero sobre todo de la educación que recibimos y el poder tener diversas creencias introyectadas que nos perjudicaron a la hora de solicitar la ayuda. A medida que vamos nosotros creciendo, vamos siendo autónomos y todos en algún momento dado hemos dicho alguna vez, mira lo bien que lo hice, ya lo logré. Cuando hacemos esto o cuando pasa esto, los problemas son resueltos
entonces recibimos halagos por parte de todos los que están a los demás, alrededor de nosotros. Entonces eso nos hace sentir bien. Sin embargo, para las personas que les cuesta trabajo pedir ayuda, muchas ocasiones dentro del seno familiar, el mensaje que han recibido es: no le pidas ayuda a nadie. Tú puedes hacerlo solo. O no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo, o eso está bien, tú puedes lograrlo. Puedes hacerlo tú, así es que esfuérzate. Obviamente, vienen muy de la mano de pensamientos como: no le cuentes lo que te pasa a nadie porque esto solamente se habla en casa. Entonces, esto crea pensamientos y sentimientos, pues obviamente de debilidad. Y esto va de la mano con el que no puedo demostrar que necesito ayuda. Número dos, también va de la mano con una baja autoestima. Va relacionado precisamente con todo lo anterior y toda la parte como nos formamos en la infancia. La persona crece en un sistema rígido, con elevados niveles de autoexigencia y obviamente de superación personal, en el que va a entender que el pedir ayuda es más o menos similar a molestar a los demás, pero además es una expresión de su debilidad. Y esto es ser tanto como inferior a los demás. Sin embargo, es muy probable que estén siempre dispuestos a ayudar a los demás, fíjate, y a sentirse inclusive útiles para los otros. Es un poco contradictorio, pero es importante, y aquí quiero hacer un paréntesis, que es importante aprender a dar apoyo como recibir apoyo, porque es parte del equilibrio de la vida. Número tres, Nadia. Otro factor que influye para que las personas no puedan pedir ayuda está de la mano del orgullo. La satisfacción de hacer algo por uno mismo es muy válido. Todos nos sentimos orgullosos cuando nosotros logramos las metas, cualquiera que sea, chica, mediana o grande, porque esto nos da una sensación de bienestar, porque nos hace sentir como que logramos alguna meta y esto nos da una sensación momentánea de placer. Pero sin embargo, el orgullo, nosotros debemos de entender que es algo, una satisfacción muy momentánea. Es una sensación o un placer que va de la mano con el egoísmo, con la autosatisfacción. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Número cuatro, también va de la mano de las experiencias pasadas. Puede ocurrir que de manera reiterada estas personas hayan pedido en el pasado ayuda, pero que sin embargo al momento que pidieron esta situación o esta ayuda, ya sea por compañeros, familiares o personas cercanas, se hayan burlado de ellos o inclusive al momento de que recibieron esta ayuda en algún tiempo se volvió en su contra. En estas situaciones, obviamente, esto los ha llevado a elaborar una serie de creencias negativas que van relacionadas con que el poder recibir ayuda, entonces va de la mano de tener miedo a ser rechazados y prefieren entonces no hacerlo. Entonces, Nadia, con esto que hemos platicado ahorita, la pregunta, la gran pregunta sería: ¿qué podemos hacer entonces? Y es bien simple, Nadia. Como siempre te lo he comentado, trabajar en pedir ayuda, porque es un proceso, así como lo comentábamos hace un momento, ¿verdad? Pero para poder trabajarlo y para poder empezar a superar este tipo de conducta o este tipo de dificultad de saber pedir ayuda, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Y también te quiero dar unos puntos al respecto. Punto número uno, te quiero decir, lo primero es valorar el problema. Lo primero es ser sincero con nosotros mismos. Valorando el problema, entonces vamos también a ser capaces de reconocer nuestras propias capacidades y saber si podemos resolver nosotros solos el problema o el obstáculo que se está presentando. Si lo podemos nosotros resolver, qué bueno. Pero si no lo podemos resolver y aprendemos a pedir ayuda, aparte de todo esto, vamos a invertir un tiempo muy valioso y vamos a ahorrarnos tiempo también
porque podemos invertir ese tiempo en alguna otra cosa que sea de mayor beneficio. Pero fíjate lo que dice la palabra. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y precisamente es eso, Nadia. Muchas veces nosotros podemos tener grandes planes, pero cuando nosotros aprendemos a pedir ayuda, en muchas o voces o muchos consejos, también nosotros podemos escuchar la sabiduría que viene de parte de Dios. Número 2 es aprender a pedir ayuda, pero ahora es el aprender subrayado, entendiéndolo como un proceso, como un camino que vamos a recorrer de una forma asertiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo claros y concisos con la persona que le vamos a solicitar el apoyo o la ayuda. Para comenzar a pedir ayuda, puede ser un buen punto de vista contarle a alguien que sea cercano a nosotros esta dificultad y exponerle el problema que tenemos para resolver, para que así pueden pasar dos cosas. Una, puede ser que entre las dos personas se pueda resolver inmediatamente el problema, o la otra alternativa, puede suceder que entre los dos puedan encontrar una tercera persona con una visión más amplia y que pueda en un momento dado también dar una respuesta más eficaz. Gálatas 6:2, que es lo que comienza, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Fíjate qué importante. Inclusive lo relaciona con cumplirán la ley de Cristo. Ayudarse los unos a los otros a llevar sus cargas. Y esto puede ser, como dice también la palabra, la carga más ligera. Número 3, creencias limitantes. Al principio estoy segura que el pedir ayuda a quien le cuesta trabajo no va a ser fácil, pero es necesario dejar a un lado esas creencias erróneas acerca de solicitar la ayuda y romper con todas esas experiencias negativas que se hayan vivido en el pasado, olvidando pensamientos como del tipo de voy a molestarte o qué van a pensar de mí, seguro que piensa que soy tonto por pedirle ayuda, etcétera. Tenemos que quitar esos pensamientos de nuestra mente y al contrario, pensar en lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es su corazón. ¿Y a qué se refiere esto? Al contrario, reconocer que nosotros necesitamos ayuda y que como hijos de Dios pertenecemos a un pueblo, pertenecemos nosotros a una sociedad, somos seres relacionables. Entonces, podemos nosotros tener esa voz y tenemos esa capacidad para poder decir, alguien puede ayudarme, porque en esa vulnerabilidad es donde nos hacemos más fuertes. También te quiero comentar algo, que finalmente nosotros tenemos que reconocer que Dios nos hizo seres dentro de una sociedad, seres sociales por naturaleza. Nos interrelacionamos y en esta parte de interrelacionarnos tenemos que aprender a dar ayuda, pero también a recibirla. Al final esa es la vida. Es un continuo dar y recibir en una dirección bidireccional. Estoy segura que si nosotros somos honestos, primero con nosotros mismos, se van a resolver muchas de estas situaciones y se van a brincar muchos de estos obstáculos para poder perder el miedo hacia pedir ayuda. La verdad es de que en muchas ocasiones se ha perdido tiempo, se han perdido amistades y se han perdido oportunidades valiosas de crear conexiones fuertes para poder conocer más gentes. Si no pedimos ayuda, generalmente el problema se va a hacer más grande. Ocupa más pensamientos, esos pensamientos van a generar más emociones que nos van a empezar a perturbar y sutilmente nos van a empezar a alejar de todo nuestro entorno hasta que nos empecemos a aislar y no podamos nosotros compartir ninguna de las situaciones
que a veces necesitamos platicar. Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Créeme en verdad, Nadia, que es un signo de valentía y sobre todo es un signo de honestidad con nosotros mismos, pero más que nada es un signo de confianza hacia Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que reconocerlos. Todos necesitamos la ayuda en algún momento. Vivir es compartir. Y cuando se comparten los problemas, las preocupaciones, las tareas, todo se resuelve y es más llevadero y enriquecedor. Pero quiero cerrar, Nadia, con lo que dice la palabra en el Salmo 121, 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, el creador de los cielos y la tierra. Que nunca se nos olvide que nuestra verdadera ayuda viene del Señor. Pero también Él ha dispuesto gente a tu alrededor capaz de poder brindarte la ayuda que tú necesitas. Disponte a hacerlo y recibe esa bendición. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas cosas pasan aquí en mi consultorio. ¿Cuánta gente ha venido buscando un consejo o un apoyo profesional? Pero cuando encuentran la palabra de Dios, grandes cosas pasan. Yo soy Araceli Flores, soy psicóloga y esto es En el Diván con Jesús.